Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Ramiro Martín. Soy de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, Guerreros del Señor. En este día quiero compartir una palabra de parte del Señor que tiene como título: ha llegado a ustedes el reino de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Mateo 12:22. Dice la palabra del Señor: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿acaso será este el hijo de David? Pero al oírlo, los fariseos le dijeron: este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Pero como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá en pie su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan fuera sus hijos? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Amén. La palabra dice: ha llegado a ustedes el reino de Dios. Vemos acá en la palabra que Jesús fue traído a él una persona, un endemoniado, ciego y mudo, y él lo sana, de manera que el mudo hablaba y veía. Pero toda la gente que estaba ahí cerca quedó sorprendida, quedó atónita y decía: ¿acaso será este el hijo de David? Porque siempre que Jesús sanaba a un enfermo o hacía algún milagro, las personas que veían, los fariseos, siempre dudaban de él, no creían en él. Pero al oírlo, los fariseos dijeron: este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Ellos creían que Jesús, el poder que tenía, lo tenía por el reino de las tinieblas, por el príncipe de los demonios, Beelzebú. Vemos hoy en día personas creyentes, quizás cristianos, no cristianos, cuando ven una señal de un hijo de Dios, lo primero que piensan es que eso es del diablo, que eso son demonios, y no creen que hay cristianos que las señales lo siguen. Vemos mucha gente que no tiene fe y mucha gente que le acredita todo al reino de las tinieblas. Hasta mismos cristianos, mismos creyentes, hemos visto que una persona echó fuera un demonio y lo primero que le atribuyen que fue del diablo. Y esto realmente está mal, porque vamos a ver lo que dice la Biblia. Pero como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, dice, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. ¿Ven? Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá en pie su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan fuera sus hijos? Por tanto, ellos serán sus jueces. Satanás no puede echar fuera a Satanás.
porque si no estaría dividido su reino. Entonces vemos hoy en día muchas personas que le atribuyen, ven un milagro, ven una sanidad, una liberación y le atribuyen que es de Satanás o del reino de las tinieblas. Y eso está mal. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay discernimiento. No hay discernimiento. Dice la palabra, y dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá en pie su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echarán fuera sus hijos? Por tanto, ellos serán su juez. Vemos que en ese tiempo habían exorcistas que ellos echaban fuera a los demonios por Beelzebú. No usaban el nombre de Jesús. Ellos hacían el exorcismo, pero por Beelzebú. Por eso ellos pensaron que al ver que Jesús sanaba o echaba fuera a los demonios, ellos lo primero que le atribuyeron que era por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Dice, pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Una persona que echa fuera demonios, que hace liberación, lo hace por el Espíritu de Dios. Vemos hoy en estos tiempos muchos videos donde se ven personas que son liberadas, personas que hacen show también. Tenemos que darnos cuenta, la persona que es liberada, la persona que recibe liberación correctamente, lo hacen por el Espíritu de Dios. Porque vemos también mucho show, personas que manifiestan espíritus malos, pero es puro show. Y la persona no es liberada. Cuando la persona correctamente es liberada, sanada de alguna enfermedad provocada por espíritus, y es sanada 100%, ha sido liberada por el Espíritu de Dios. Dice, pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Nada se puede hacer sin el Espíritu de Dios, sin el Espíritu Santo. La persona tiene que ser cristiana, una persona que es una nueva persona, una nueva criatura, una persona que tiene un buen testimonio de ser un buen cristiano, donde el Espíritu Santo está con esa persona, con ese cristiano, y a través del Espíritu Santo la persona puede orar, reprender, y los demonios se van a sujetar y van a salir. Porque, repito, no es la persona la que hace la liberación, la que sana, la que libera, la que restaura. No, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, si está en esa persona, en ese cristiano, sea pastor, sea evangelista, sea un cristiano que no tiene ese cargo, pero es un cristiano nacido de nuevo, por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios, sana y hace milagros. Porque el Espíritu es el que sana, restaura, el que hace los milagros. Todo lo hace el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. En estos tiempos hay que tener mucho cuidado cuando vemos un hombre de Dios haciendo milagros y reprendiendo, porque muchos le atribuyen a
al diablo o al reino de las tinieblas, que representa el diablo. Y hay que tener cuidado porque podemos estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Dice la palabra: y a cualquiera que diga palabra contra el Espíritu, contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Si uno habla algo que está en contra del Espíritu, no será perdonado, dice. Por eso dice: por esto les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado. ¿Ven? Tenemos que tener cuidado cuando vemos muchas personas, muchos hombres de Dios, cuando hacen liberación, cuando oran por un enfermo y vemos el milagro y la sanidad y la liberación. Son personas que son hijas de Dios, son hombres de Dios, y vemos que ha llegado a ustedes el reino de Dios. En este día quería compartir esta palabra que el Señor había puesto para que todo aquel que la reciba pueda ser guardada, sembrada en una buena tierra, que pueda dar frutos al 100%. Somos de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, guerreros del Señor. Si te gustó esta palabra, esta enseñanza, dale me gusta, suscríbete, te mando un abrazo y que Dios te bendiga.